El amor del Padre, por Benjamin Breckinridge Warfield. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad pronto el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Lucas capítulo 15, versículos 21 al 23. Quiero hablarles hoy de la parábola del hijo pródigo, o como se está volviendo muy común llamarla, tal vez con mayor exactitud, la parábola del hijo perdido. No la leeré completa, ya ha sido leída en la lección del día, y en cualquier caso, es demasiado familiar para requerir que se le recuerde incluso los detalles más pequeños de la narrativa. Probablemente ningún pasaje de las Escrituras sea más conocido o más universalmente admirado. La conversación y la literatura de devoción están llenas de alusiones de ella, y en la conversación y la literatura del mundo no tiene un lugar deshonrado. Sin duda, la alta apreciación que ha ganado se debe en gran parte a la exquisitez de su forma literaria. Desde este punto de vista, merece plenamente no solo la alabanza mesurada de Grotius, sino las exclamaciones entusiastas de Trecht. Es la más fina de las parábolas de Cristo, llena de verdadero sentimiento y pintada con los colores más hermosos, y es la perla y corona de todas las parábolas de las Escrituras. Nada podría exceder la perfecta sobriedad de la narrativa, la veracidad pintoresca de su retrato, la delicadeza psicológica de su análisis. Aquí hay una joya de la narración, que debe ser calificada como artísticamente perfecta, tanto en su impresión general como en la elaboración de sus detalles. Sin embargo, debemos añadir su belleza literaria, la preciosidad de la lección que transmite antes de dar cuenta del lugar que ha ganado en los corazones de los hombres. En este engarce de oro labrado, una maravilla del artífice, hay una joya inestimable, y esta joya se muestra con tal ventaja con su engarce, que los hombres no pueden sino verla y admirarla. De hecho, podemos decir que la admiración universal que la parábola suscita ha llegado a ser en algunos lugares un poco excesiva. El mensaje que la parábola nos trae es ciertamente grande. Para pecadores perdidos como usted y yo, seguramente pocos mensajes podrían apelar con más fuerza abrumadora. Nuestros corazones se estremecen cuando nos damos cuenta de que nuestro Padre Celestial recibirá nuestras almas errantes con alegría con la que este Padre en esta parábola recibió a su Hijo descarriado. Pero es una exageración representar este mensaje como todo el Evangelio o incluso como el núcleo del Evangelio, y hablar de esta parábola, por lo tanto, como se ha vuelto común hablar de ella como el Evangelio en el Evangelio, o incluso como la suma del Evangelio. No es eso. Hay muchas verdades que no tienen poder para enseñarnos que son esenciales para la integridad del Evangelio. Es más, el mismo corazón del Evangelio no está en ella. Y por lo tanto, por más preciosa que esta parábola sea para nosotros, e invaluable como es su mensaje, hay muchos otros pasajes de las Escrituras más preciosos aún, porque su mensaje entra más profundamente en la esencia del Evangelio. Toma este pasaje, por ejemplo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O este pasaje: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. O incluso este pasaje corto: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Todos estos son pasajes más preciosos que la parábola del Hijo perdido, no solo porque nos dicen más plenamente lo que está contenido en el Evangelio, sino porque nos descubren, como no lo hace aquella, lo que yace en el corazón del Evangelio. Es importante que reconozcamos esto, porque la estimación exagerada que se ha puesto sobre esta parábola ha dado frutos amargos en el mundo. Comenzando con un esfuerzo por leer en ella todo el Evangelio, o al menos la esencia del Evangelio, ha terminado por leer fuera del Evangelio todo lo que no está en la parábola. Y así, esta parábola, el vehículo de un mensaje invaluable,
ha sido transformada en el instrumento de un gran mal. Las peores cosas son a menudo la corrupción de las mejores, y el intento de hacer de la parábola del hijo perdido la norma del Evangelio ha resultado, no diré simplemente en la mutilación del Evangelio, diré más bien en la evisceración del Evangelio. En esta plataforma se alza hoy una multitud creciente, cuya tendencia y efecto enteros de todos sus esfuerzos es eliminar del cristianismo todo lo que le da valor en el mundo, todo lo que hace esa religión que ha salvado al mundo, y reducirlo al nivel de una religión meramente natural. El cristianismo del Hijo Pródigo es suficiente para nosotros, declaran, y lo declaran con gusto porque, para decirlo brevemente, no les gusta el cristianismo de la Biblia o el cristianismo de Cristo, y son felices de no encontrarlo en la parábola del Hijo perdido. Ahora, reconozcamos francamente desde el principio que la razón por la cual estos nuevos maestros de un cristianismo no cristiano no encuentran el cristianismo en la parábola del Hijo perdido es, brevemente, porque esta parábola no representa el cristianismo, sino solo un pequeño fragmento de la enseñanza cristiana. El giro que han dado a sus asuntos es, por lo tanto, simplemente una némesis que sigue a los talones de los intentos equivocados de leer un cristianismo completo en esta parábola. La parábola no fue dada para enseñarnos el cristianismo, en su esencia su suma. Fue dada para enseñarnos una sola verdad, una verdad de sumo valor, no solo llena de poder emocional, sino, cuando se coloca en su relación con otras verdades, de la más alta significación doctrinal, pero no en sí misma suficiente para constituir el cristianismo, o incluso para encarnar su esencia. Cuán poco puede concebirse lo que esta parábola nos enseña, como en sí mismo el cristianismo puede fácilmente hacerse evidente simplemente enumerando algunos de los elementos fundamentales del cristianismo que no reciben ninguna expresión en ella. Y esta tarea negativa parece imponerse al principio de cualquier estudio de la parábola por la circunstancia de su perversión a los usos de la propaganda de la incredulidad. Observamos, entonces, en primer lugar, que no hay expiación en esta parábola. Y de hecho, es precisamente porque no hay expiación en esta parábola que ha sido aprovechada por la tendencia moderna a la que hemos aludido como la norma del único cristianismo que profesará. Porque nada es más característico de ese nuevo tipo de cristianismo que no conoce ni quiere conocer nada de una expiación. Los antiguos socinianos fueron rápidos en percibir esta característica de la parábola y en hacer uso de ella en un asalto a la doctrina de la satisfacción de Cristo por el pecado. Vean, clamaron, el padre en la parábola no pide ninguna satisfacción antes de recibir de vuelta a su hijo. Más bien, lo ve de lejos y corre a su encuentro, y le da una bienvenida libre y real. La respuesta es, sin duda, que otras escrituras enseñan claramente la expiación de la cual no se da aquí ninguna pista, y que no tenemos derecho a esperar que cada pasaje de las escrituras, y menos aún estas parábolas, que existen bajo limitaciones necesarias en su poder de presentar la verdad, contengan todo el círculo de la doctrina cristiana. Esta respuesta es suficiente para el sociciano que apelaba a la escritura en su conjunto y necesitaba ser recordado que debemos considerar no lo que una escritura dice, sino lo que todas. Pero difícilmente vale contra nuestro entusiasta moderno que, de manera expresa o práctica, querría hacer de esta parábola la encarnación de todo el cristianismo que profesará. Para él, el cristianismo debe prescindir de una expiación, porque es bastante obvio que no hay expiación en esta parábola. Ni eso es más que el comienzo del asunto. También debe prescindir de un Cristo, porque, debemos observar, la parábola tiene tan poco de Cristo en ella como de una expiación. Los socinianos no se dieron cuenta de esto. En su celo por enseñar que no hay rastro de la parábola de una satisfacción ofrecida al Padre por la cual sólo Él podría recibir de nuevo al pecador, no notaron que tampoco hay rastro en ella de ninguna misión de un hijo, ni siquiera meramente para suplicar al descarriado, dar a conocer el amor continuo del Padre hacia Él y ganarlo de vuelta a su correcta relación con el Padre. Esa parte de la misión de Cristo la confesaban ellos mismos. Pero está tan ausente de la parábola como lo está el Cristo expiatorio de los evangélicos. En verdad, no hay en la parábola ningún rastro de un Cristo, en ninguna forma de misión. Por lo que aparece en la narrativa, el hijo descarriado fue dejado absolutamente solo en su pecado, hasta que, completamente por su propia iniciativa, concibió la idea de volver al Padre.
Si su enseñanza es la única fuente exclusiva de nuestro cristianismo, debemos contentarnos, por lo tanto, con un cristianismo sin Cristo. Ni siquiera esto es todo, porque, como sin duda ya se ha notado, hay tan poco rastro de la obra salvadora del Espíritu Santo en la parábola como de Cristo. Los antiguos pelagianos fueron tan rápidos en ver esto como los socinianos lo fueron más tarde en observar la ausencia de cualquier indicio de la expiación sacrificial. Vean, dijeron, el pródigo se mueve completamente por su propio poder. No hay gracia eficiente aquí, no hay llamado efectivo, no hay regeneración del espíritu. Y no la hay. Si esta parábola va a constituir nuestro cristianismo, entonces nuestro cristianismo debe prescindir de estas cosas. Y al prescindir de estas cosas, debe prescindir del Espíritu Santo por completo, porque no hay la más mínima insinuación de un Espíritu Santo en ninguna actividad concebible que pueda pensarse que emplea en toda la parábola. Reduzca el modo y efecto de su operación lo más atenuado posible. Permítale simplemente suplicar a los hombres desde fuera del penetralio de su personalidad, ejercer influencia sobre solo la naturaleza de la persuasión, como los hombres pueden ejercer unos sobre otros. Todavía no hay insinuación de tales influencias aquí. Por lo que parece, el pródigo por sí mismo volvió al Padre, y no debió a nadie como una sugerencia, mucho menos asistencia, en su resolución o ejecución. Si nuestro cristianismo debe derivarse únicamente de esta parábola, tendremos que arreglárnosla sin ningún Espíritu Santo. Y esto solo es el comienzo. También tendremos que arreglárnosla sin ningún Dios Padre. ¿Qué? Dices, la parábola se refiere al Padre. Pero, ¿qué clase de Padre es este? Ciertamente no es el Padre de la revelación cristiana ni el Padre del corazón cristiano. Permite que su Hijo se aleje de él sin aparente emoción, y hasta donde se sabe, soporta la ausencia de su Hijo sin una punzada de dolor, sin hacer el más mínimo esfuerzo por establecer o mantener comunicación con él ni por recuperarlo para el bien o para sí mismo. Si manifiesta alegría por el feliz retorno del Hijo después de tantos días, no hay la menor evidencia de que durante todo el tiempo intermedio haya gastado en él ni siquiera un mensaje, mucho menos haya ejercido la persuasión para que regresara. En otras palabras, lo que conocemos como el amor buscador de Dios está absolutamente ausente del trato del Padre con el Hijo, tal como se describe aquí, es decir, el amor de Dios que más nos concierne a ti y a mí, como pecadores, es conspicuo solo por su ausencia. En este aspecto, la parábola está por debajo de las parábolas compañeras de la oveja perdida y la moneda perdida. Cuando el pastor perdió su oveja, dejó las 99 en el desierto, y fue tras la perdida hasta encontrarla. Cuando la mujer perdió su moneda, encendió una lámpara, barrió la casa y buscó diligentemente hasta encontrarla. Pero en la parábola del hijo perdido, no se describe al padre haciendo nada de eso. El hijo lo deja, y el hijo vuelve a él, y mientras tanto el padre, hasta donde se sabe, se ocupa de sus propios asuntos y deja que el hijo se ocupe de los suyos. Tan claro es que esta parábola no fue destinada a encarnar todo el Evangelio y no contiene ni siquiera su esencia. Porque, ¿cuál es la esencia del Evangelio sino el amor buscador de Dios? Los comentaristas, por supuesto, lo han dejado así, decididos a sacar el Evangelio de la parábola. Diligentemente se ponen a trabajar primero para ponerlo en ella. Así uno, al describir el estado mental del Padre, se vuelve elocuente en su descripción de su amor anhelante. No ha olvidado a su Hijo, aunque él lo haya olvidado. Ha estado pensando en él durante un largo periodo de su ausencia. Probablemente a menudo echaba miradas por el camino para ver si por casualidad el descarriado estaba regresando, pensando que lo veía en cada extraño que aparecía. Ha continuado mirando, deseando, hasta que la esperanza diferida ha hecho enfermar y cansar el corazón hasta la desesperación. Ahora bien, sin duda, el Padre sintió todo esto, solo que la parábola no nos lo dice, y no habría omitido decírnoslo si este estado mental del Padre formara parte de la esencia de su enseñanza. El hecho es que este comentarista está reescribiendo la parábola. No está exponiendo la parábola que tenemos, sino componiendo otra parábola, una parábola diferente con lecciones diferentes. Nuestro Señor, con su ajuste exquisitamente preciso de cada detalle de esta parábola a su propósito, podemos estar seguros,
no ha omitido nada necesario para la transmisión más penetrante del significado que él quiso transmitir. Que el expositor sienta la necesidad de insertar todo esto simplemente prueba que está empeñado en hacer que la parábola enseñe algo ajeno a ella tal como está. Lo que especialmente tiene en mente hacer que enseña, prueba, al leer más, es la autonomía de la voluntad humana. La cosa perdida en el caso de esta parábola es un hombre. ¿Y por qué es un hombre y no una cosa inerte ni una bestia sin pensamiento? Se nos dice, no puede, como la moneda y la oveja, ser buscado. Debe ser dejado solo para que vuelva, si alguna vez vuelve, completamente por su voluntad y acuerdo. Por lo tanto, por supuesto, la solicitud del Padre solo puede tomar la forma de una espera. El amor buscador puede gastarse en una moneda o una abeja, pero no, al parecer, en un hombre. En el caso de un hombre, el amor que espera es todo lo que está en su lugar, o es posible. ¿Es este el Evangelio? ¿Es este el Evangelio incluso de estas tres parábolas? Cuando se nos habló del pastor buscando su oveja, de la mujer buscando su moneda, ¿acaso era de ovejas y monedas de lo que el Maestro quería que sus oyentes pensaran? ¿Acaso Dios se preocupó por los bueyes, o no fue por completo por nuestra causa que también se hablaron estas parábolas? En tales contradicciones, por no hablar de las oposiciones a la misma concordia del Evangelio, caemos cuando nos negamos a ser guiados por el texto y comenzamos a torcerlos como una nariz de cera para enseñar nuestras propias lecciones. El hecho es que la parábola no nos enseña ninguna de estas cosas y no debemos doblarla o romperla en un vano esfuerzo por hacer que las enseñe. Incluso cuando otro comentarista nos dice más modestamente que las dos parábolas anteriores, la de la oveja perdida y la moneda perdida, exponen principalmente el amor buscador de Dios, mientras que la tercera, la del hijo perdido, describe más bien el surgimiento y crecimiento, en respuesta a ese amor, del arrepentimiento en el corazón del hombre, ha ido mucho más allá de su justificación. ¿Por qué decir que esta parábola enseña el surgimiento y crecimiento del arrepentimiento en respuesta al amor buscador de Dios? No hay amor buscador de Dios en la imagen de la relación del Padre con el Hijo perdido en la parábola, como de hecho se acaba de admitir, al asignar la enseñanza sobre eso a las parábolas precedentes. ¿Por qué decir siquiera que describe el surgimiento y crecimiento del arrepentimiento? Claro que describe el camino que recorrieron los pies de un pecador arrepentido cuando volvió a su Padre, y en la medida en que el caso de uno puede ser el caso de todos, podemos por lo tanto decir que tenemos aquí, en lo que respecta a la narrativa, un caso típico. Pero no hay evidencia de que esta descripción se haya destinado como normativa, y ciertamente no hay fundamento para encontrar en esto el propósito de la parábola. Ese propósito, el mismo texto lo coloca en otro lugar, y nuestra sabiduría ciertamente radica en negarnos a convertir la parábola en alegoría, leyendo en ella todo tipo de lecciones que imaginamos poder ver ocultas en su lenguaje aquí y allá. Estamos más seguros si nos limitamos estrictamente a leer en ella la lección que fue destinada para enseñar. Esta lección no fue ciertamente el crecimiento y curso del pecado, y el crecimiento y curso del arrepentimiento, sino simplemente que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. La exquisita certeza del toque de nuestro Señor al pintar la carrera del hombre infeliz, cuyas fortunas emplea para señalar su moral, puede tentarnos a ver vivida imagen que dibuja como el caso normativo del pecado y el arrepentimiento. Y seguramente no hay razón por la que no debamos reconocer que la imagen así representada ante nosotros corresponde con notable cercanía al gran drama del pecado y el arrepentimiento humano. Pero uno debe estar en guardia contra ser llevado por el mal camino aquí. Después de todo, las descripciones y análisis de la parábola están determinados directamente por los requisitos de la historia, no por los de la historia del alma pecadora frente a su Dios, y debemos tener cuidado de no tratar la parábola como si sus detalles pertenecieran menos a la imagen que otra cosa que nos parece adecuada para ilustrar. El único camino seguro es limitarnos estrictamente a la lección que la parábola fue estructurada para enseñar. Esto no quiere decir, sin embargo, que esta lección sea tan única y simple que no podamos derivar ninguna enseñanza de la parábola más allá de lo que se puede comprimir en una sola proposición. Indudablemente tiene su lección principal, pero no podría enseñar bien esa lección sin enseñar junto con ella ciertas lecciones subsidiarias, estrechamente conectadas con ella como apoyos, o al menos implicadas en la forma en que se enseña.
Solo debemos ser muy cautelosos para no confundir estas subsidiarias con la lección principal de la parábola, ni tampoco leer en ella lecciones propias, derivadas caprichosamente de sus meras formas de expresión. Tal vez podamos ilustrar lo que queremos decir y al mismo tiempo reconocer la enseñanza que legítimamente podemos derivar de la parábola, preguntándonos ahora seriamente a qué realmente aprenderemos de ella. Y aquí, comenzando en la circunferencia extrema de lo que realmente podemos afirmar que aprendemos de esta parábola, creo que podemos decir que podemos derivar de ella, en primer lugar, en su contexto, en la forma que se introduce y en su relación con las parábolas compañeras que se agrupan con ella, una de esas sutiles evidencias de la deidad de nuestro Señor, que están esparcidas por los evangelios sinópticos. Aunque nos aleja de nuestro curso principal, nos corresponde detenernos y tomar nota de esto, en vista de la tendencia persistente en algunos sectores de negar a los evangelios sinópticos una doctrina de la deidad de Cristo, y especialmente al Jesús de los sinópticos cualquier conciencia divina real. Parecería imposible para el lector imparcial echar un vistazo a estas parábolas en su entorno sin sentir que tanto el evangelista como el maestro, tal como se informa, hablan aquí de su conciencia subyacente, de sus reivindicaciones y estado divino. Pues notemos la ocasión de la que surgieron estas parábolas y el fin inmediato al que están dirigidas. Los publicanos y pecadores se estaban acercando en masa a la predicación graciosa de Jesús, y Jesús estaba tan lejos de rechazarlos que los acogía y se mezclaba en íntima interacción con ellos. Los fariseos y los escribas hicieron de esto un tema de comentario desagradable entre ellos, y nuestro Señor habló estas parábolas en su defensa contra su ataque. Pero ahora notemos cómo se defiende. Con parábolas de un buen pastor buscando su oveja perdida, de una mujer angustiada buscando su moneda perdida, de un padre abandonado recibiendo de vuelta a su hijo descarriado. Seguramente no necesitamos argumentar que el buen pastor, la mujer angustiada y el padre abandonado representan en cada caso a Dios. Jesús mismo nos dice esto en su aplicación. Os digo que hay gozo en el cielo. Y no debemos perder aquí la ligera pero majestuosa insinuación de la dignidad de su persona. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios. Sin embargo, estas parábolas se pronuncian para vindicar no la recepción de los pecadores por parte de Dios, sino la recepción de pecadores por parte de Jesús. La suposición subyacente de que la acción de Jesús y la acción de Dios son una y la misma cosa es inconfundible, y ningún lector deja reconocer tácitamente a Jesús mismo bajo el buen pastor, la mujer angustiada y el padre abandonado. En él y en su acción, los hombres pueden ver cómo perciben las cosas en el cielo. Los perdidos, cuando vienen a él, son recibidos porque así es el modo del cielo. Y dado que así es el modo del cielo, ¿cómo podría él hacer otra cosa? Esto no es una mera apelación como algunos han supuesto, a la misma simpatía del cielo, como si él dijera al objetor, no tengo tu simpatía en esto, pero el cielo está de mi lado. Tampoco es una mera apelación a una futura vindicación, como si él dijera, ahora condenas, pero lo verás de manera diferente después de un tiempo. Es una defensa de su conducta al referirse a su verdadera categoría. Estos publicanos y pecadores, porque son sus perdidos, ¿y acaso en todos los ámbitos de la vida no recibe con alegría quien pierde lo que valora al recuperarlo? A lo largo de toda la discusión late así la implicación abierta de que él guarda la misma relación con estos pecadores que el pastor con la oveja perdida del rebaño, la mujer con una moneda perdida de su tesoro, el padre con un hijo descarriado. ¿Y qué es esto sin una implicación igualmente abierta de que él es de alguna manera misteriosa ese ser divino, contra quien todo pecado es cometido, lejos de cuya sonrisa todos los pecadores se han vuelto, y a quien regresan cuando, arrepintiéndose de su pecado, son recuperados para el bien y para Dios? En estas parábolas, entonces, vemos a Jesús enseñando con autoridad, y su voz divina también se escucha en ellas reprimiendo el pecado, porque lo siguiente que quizás nos corresponde notar es la reprensión que suena en ellas del pecado del orgullo espiritual y los celos. Esta reprensión, por supuesto, culmina en el retrato del hijo mayor y su actitud antipática hacia el regocijo por el regreso de su hermano a casa, que ocupa la última parte de la parábola del hijo perdido. Este episodio ha causado muchos problemas a los expositores, pero esto ha sido ocasionado únicamente por su falta de comprensión correcta del propósito de la parábola. En verdad, es una parte integral de la parábola,
sin la cual la parábola estaría incompleta. En las dos parábolas anteriores, la oveja perdida y la moneda perdida, Jesús se estaba justificando directamente por recibir a los pecadores y comer con ellos. Su justificación es, en resumen, que son precisamente los perdidos quienes requieren su atención. Él vino a buscar y a salvar a los perdidos. Pero estas parábolas culminan en una declaración superior, la declaración de que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente más que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Esta nota alta se convierte entonces en la nota dominante del discurso, y es para ilustrarla y darle vivacidad y fuerza en la conciencia de sus oyentes que se pronuncia la tercera parábola, la del hijo perdido. Esta tercera parábola no tiene, por lo tanto, el mismo propósito apologético directo que domina las otras dos. Se vuelve más didáctica y como tal, más un espejo para reflexionar toda la situación y llevar a los cuestionadores la verdad completa implicada. Sus incidentes están tomados de un plano más alto de experiencia y la acción se vuelve más compleja, permitiendo así un juego más variado de emoción y sugiriendo una serie más complicada de lecciones. Por lo tanto, no se contenta con las parábolas anteriores, simplemente con ilustrar el hecho desnudo de que la alegría acompaña el hallazgo de lo perdido, con la implicación de que, como los pecadores son lo que está perdido para Dios, es su recuperación lo que le causa alegría. Se propone tomar este hecho, ya establecido por las parábolas anteriores, y fijarlo en el corazón así como en la mente, invocando en su apoyo las emociones más profundas del alma humana, aliviando al mismo tiempo el libre juego de estas emociones de toda inferencia por el lado de un sentido escrupuloso de justicia. En esta última función, en la del episodio del hermano mayor sirve, y por lo tanto, aparece no como una execrencia en la parábola, sino como un elemento esencial en ella. Su objetivo es sostener el espejo de los hechos ante los objetores farisaicos para que puedan ver su conducta y actitud mental en su verdadera luz. Su principio motor no era, como imaginaban, un celo por la justicia que no permitiría condonar el pecado, sino simplemente una mezquina envidia que era incapaz de la respuesta natural del espíritu humano ante la presencia de una gran bendición. Son como algún hermano mayor malhumorado, dice nuestro Señor, quien cuando el vagabundo perdido regresa contrito a casa, se llena de amarga envidia por la alegre recepción que recibe, en lugar de la generosa alegría que mueve a todos los corazones humanos en la recuperación de lo perdido. El efecto, como ves, es colocar a los objetores farisaicos en la categoría de pecadores, junto a los marginados que habían despreciado, para sondear sus corazones duros hasta que también reconocerían su estado perdido, y así llevarlos, como pródigos, de vuelta en arrepentimiento a la casa del Padre. Que regresarán, la parábola no lo dice, los deja en medio de una amarga controversia con el Padre porque Él es bueno. Y aquí surge algo maravilloso. Ese amor que busca, que nos enseña en la parábola con referencia al hijo perdido, el hijo confesante perdido, se nos presenta en todo su hermoso atractivo con referencia a estos hermanos mayores aún no arrepentidos, porque, como observarás, el padre no espera que el hermano mayor venga a la casa a él sale a buscarlo. Le habla palabras suaves en respuesta a su desahogo de amargura y respeto. Cuando con palabras indignantes, este hijo celebra su propia justicia y acusa al padre de dureza y negligencia, negándose en su ira a reconocer su relación ni con él ni con los suyos. El padre responde con una suave súplica, dirigiéndose a él tiernamente como hijo, ofreciéndole una relación ininterrumpida con él, dándole todas sus posesiones, en una palabra, rogándole como solo un padre amoroso puede hacerlo. ¿Escuchó el hijo mayor estas suaves reprensiones y se dio a este entrañable llamado? Fueron los fariseos quienes debían responder a esa pregunta. Nuestro Señor lo deja ahí, y el efecto de todo es mostrarles que, contrariamente a su suposición, el Padre en el cielo no tiene hijos justos en la tierra, que su gracia es necesaria para todos, y más que todo para aquellos que sueñan que no la necesitan. Al diseccionar hábilmente, bajo la cobertura de amargado hermano mayor, el estado mental de los objetores farisaicos, nuestro Señor rompe la distinción artificial por la cual se habían separado de sus hermanos pecadores, y al hacerlo, también derriba las barreras que retenían sus simpatías y abre el camino para que puedan apreciar plenamente el gozo que Él quería que sintieran en la recuperación de lo perdido. ¿Había entre ellos alguno con el corazón aún abierto al llamado del Dios que busca?
Seguramente se golpeó el pecho al escuchar estas palabras finales punzantes de la parábola y gritó, ya no con voz de un fariseo, sino con la voz del publicano, Dios, sé propicio a mí, pecador. Seguramente, como uno de los suyos solo unos años después, las escamas cayeron de sus ojos, y se confesó no solo un pecador, sino incluso el principal de los pecadores. Quizás no sería del todo exacto decir que la parábola reprende el orgullo espiritual y los celos, además de proclamar el gozo en el cielo por la recuperación de los perdidos. Su lección es una, y su única lección solo se destaca más claramente por la revelación del horror de su contraste en los celos por la buena fortuna de los salvados. Cuando todos están en igual necesidad de salvación, ¿dónde hay espacio para la crítica censuradora de la bondad de Dios? Este efecto nivelador de la parábola plantea la pregunta de si no hay contenido en ella algún indicio del universalismo del Evangelio. Seguramente, a lo largo de su estructura suena la nota de porque no hay diferencia. No hay diferencia entre los publicanos y pecadores por un lado, y los fariseos y los escribas por el otro. Los mismos fariseos siendo jueces, esto equivalía a no tener diferencia entre judío y gentil. ¿No eran los publicanos para ellos como hombres paganos? ¿Y no era pecadores solo el nombre con el que se designaban a los gentiles? Si su atención meticulosa a la ley no los elevaba por encima de todo comercio o comparación con pecadores, ¿qué provecho había en ser judío? No pretendemos decir, ciertamente, como algunos, que Jesús estaba enseñando una religión universal sin saberlo, y ciertamente no descubrimos aquí el germen de una religión universal en esto, que Jesús quería enseñar que nada se interpone entre el pecador y su recuperación a Dios, sino un acto de la propia voluntad del pecador, un acto al que todo pecador es siempre competente, en todo momento y en todas las circunstancias. Y sin embargo, ¿no parece impropio percibir en el efecto nivelador de la implícita inclusión de los mismos fariseos en la única gran clase de pecadores un indicio de ese universalismo que Jesús dio a su Evangelio cuando se proclamó a sí mismo el Salvador de todos los que creen en Él? Sin embargo, sea como sea, nos acercamos más a la gran lección de la parábola cuando notamos que ciertamente está incrustada en su enseñanza esa gran y profundamente conmovedora verdad de que no hay profundidad de degradación de la que Dios no acoja el regreso. Un pecador puede ser demasiado vil para cualquier otra cosa, pero no puede ser demasiado vil para la salvación. Observamos, en todo caso, que nuestro Señor no se detiene cuando llega a pintar la degradación de los pecadores, a través de su retrato de la degradación en la que se había hundido el Hijo perdido. No se deja ninguna profundidad por debajo de las profundidades que Él nos describe aquí. Este hombre había tratado su herencia con la mayor imprudencia. Había desperdiciado todo hasta que quedó desnudo de todo lo que había traído de la casa de su padre, y no había nada que lo reemplazara. El país en el que había decidido vivir estaba golpeado, en toda su extensión, por una mordaz hambruna. En toda su longitud y anchura no había nada con lo que el hombre pudiera vivir. El pródigo se vio reducido a rogar y suplicar y adular, a los pies de cierto ciudadano de esa temible tierra, y fue enviado por él a los campos estériles, a apacentar cerdos. Para un judío, la degradación no podría ser descrita más intensamente. Sí, podría. Había un nivel peor, y ese nivel fue alcanzado. El hijo perdido no solo cuidaba a los cerdos, convivía con ellos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, no con la misma calidad de comida, observa, sino de la propia reserva de los cerdos, porque nadie le daba. En esta terrible descripción de extrema degradación puede haber una alusión al estado real de los publicanos, cuya recepción y asociación con nuestro Señor era tan ofensiva para la conciencia judía, porque ¿no servían ellos contra su propio pueblo a esos cerdos de gentiles, pero realmente se alimentaban de su comedero? Pero, sea como sea, está claro que nuestro Señor quiere pintar la degradación en sus profundidades. No escatima a los pecadores con los que se asociaba. Su defensa para recibirlos no se basa en ninguna falla para reconocer o sentir su verdadera calidad, ninguna representación de ellos como si no fueran tan malos después de todo, como si hubieran sido pintados más negros de lo que eran, y fueran personas suficientemente agradables para asociarse con ellas si no fuéramos tan fastidiosos. Él dice más bien que son malos más allá de la expresión y más allá de la creencia. Su defensa es que pueden ser salvados, y que Él está aquí para salvarlos.
¿Perdidos? Sí, están perdidos, y no hay razón para que no tomemos la palabra en su máximo significado, o mejor dicho, en su mínimo. Esta es la parábola del Hijo perdido. Pero Jesús es el Salvador de los perdidos, y no hay nadie tan perdido que no pueda ser encontrado por Él, y siendo encontrado por Él, sea también encontrado en Él. Oh, no, Jesús no se regocija en los pecadores. No es el pecado lo que ama, ni a los pecadores como pecadores. En lo que se regocija es en el rescate de los pecadores de su pecado. Y cuanto más profundo es el pecado, mayor es el rescate y mayor el gozo. Os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. En esta gran declaración se expresa el verdadero propósito de la parábola. Esta parábola fue pronunciada para enseñarnos, en resumen, que Dios en el cielo se regocija por el arrepentimiento de cada pecador que se arrepiente. Es un comentario, por tanto, sobre aquellos grandes pasajes que nos dicen que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan a Él y vivan. Y más que un comentario sobre estos pasajes, ya que pone el énfasis en el lado positivo, nos habla del gozo que Dios siente ante el arrepentimiento de cada pecador que se arrepiente. Todo el arte de la parábola está dirigido a llevar este gran mensaje a nuestros corazones, y es nuestra sabiduría leerla simplemente con este fin. No necesitamos desconectarnos sobre el significado de este detalle o aquel, como si estuviéramos obligados, incluso permitidos, a descubrir, alegóricamente, algún significado espiritual en cada giro de la historia. La mayoría de estos detalles encuentran su explicación en las exigencias de la historia misma, y entran en su lección solo como detalles contributivos, añadiendo viveza y verdad a la ilustración. Así, por ejemplo, si nos preguntamos por qué hay solo 2 hijos en la parábola, mientras que habla de 10 piezas de plata en la anterior y 100 ovejas en la primera, la respuesta es que solo se necesitan 2 hijos para servir al propósito de Jesús de ilustrar el contraste entre los fariseos y los escribas por un lado, y los publicanos y los pecadores por el otro. Su propósito no era en absoluto indicar proporción de números, sino diferencia en estatus y conducta. En las parábolas anteriores la sugerencia de insignificancia comparativa era necesaria para resaltar la lección completa. En esta, el contraste de carácter sirve a su propósito. Si de nuevo se pregunta por qué es el hijo menor quien se convierte en pródigo, la respuesta es que la propiedad de la historia lo exige. Sería inconcebible que el hijo mayor, quien según la costumbre era el copropietario y heredero del patrimonio fundamental, hubiera perdido o recibido una herencia aparte de éste. Pero la cosa no era antinatural, y sin duda no inusual, en un hijo menor, quien de todos modos iba a ser dotado al final, y solo estaba pidiendo no esperar la muerte de su padre, sino que se le permitiera establecerse por sí mismo de inmediato. Por lo tanto, no podemos con confianza descubrir los comienzos de la caída del pródigo en su petición de que se le asignara su herencia, ni maravillarnos demasiado de por qué el padre concedió tan fácilmente esta petición. Es tentador, sin duda, ver el deseo del hijo de establecerse por sí mismo, una insinuación de un corazón ya poco conforme con la ley y la costumbre de la casa del padre. Pero tal alegorización es peligrosa, especialmente cuando no está sugerida por ninguna pista en el lenguaje de la narrativa, o necesariamente contenida en la situación descrita. Es habitual hablar del menor como un joven. Puede ser así, pero la narrativa no lo dice. Puede haber estado en la mediana edad, y bien pudo haber parecido a todos los interesados que un deseo de su parte de comenzar a construir su propia casa era del todo correcto y adecuado. La separación de sus bienes, en cualquier caso, aparece en la parábola solo como la condición precedente para gastarlos, no como el comienzo de su caída. No necesitamos entrar en más detalles. Basta con que la historia tenga un solo punto, y ese punto es el gozo del Padre al regreso del Hijo, un gozo que es la expresión no del amor natural del Padre por un Hijo, sino de la abrumadora emoción de alivio y gratitud mezclados con un arrebato incontenible que llena el corazón de un padre al recobrar a un hijo perdido. El punto de la narrativa no es, entonces, que este pródigo es un hijo, aunque eso subyace y le da verosimilitud al cuadro. El punto es que este hijo es un pródigo. Es porque ha estado perdido y ahora ha sido hallado que el gozo del Padre es tan grande.
El hijo mayor también es un hijo, y el padre lo ama también. Quien lo dude, que lea nuevamente la exquisita narrativa del trato tierno y paciente del padre con él. No hay en toda la literatura un cuadro más hermoso de afecto paternal suplicando compasión no filial. Este padre sabía perfectamente cómo cumplir el mandato que más tarde dio el apóstol Pablo. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Desde este punto de vista, esa suave admonición, hijo, tú, el énfasis en tú no debe ser descuidado. Siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto, y ha revivido, se ha perdido, y es hallado. Es simplemente perfecta. Tan claro es que la lección de la parábola no gira en torno en que el pródigo sea un hijo, sino que este hijo es un pródigo. En otras palabras, su lección no es que Dios ama a sus hijos, sino que Dios ama a los pecadores, y así esta parábola se ve en línea con las precedentes. La oveja perdida, la moneda perdida, el hijo pródigo, solo tienen esto en común, que están perdidos, y las tres parábolas se unen en recomendarnos una lección común, que así como los hombres se regocijan en la recuperación de lo que está perdido, así Dios se regocija en la recuperación de los pecadores, ya que los pecadores son las cosas que para Él están perdidas. No debemos, entonces, usar esta parábola para probar que Dios es un Padre, ni sacar inferencias de ella como si esa fuera la enseñanza fundamental. No enseña eso. Lo que enseña es que Dios recibirá al pecador arrepentido con el mismo gozo con que el Padre en la parábola recibe al pródigo que regresaba, porque así como este hijo era para el corazón de ese Padre por encima de todas las otras cosas que había perdido, su perdido, y su regreso era por encima de todas las otras cosas que podrían haberle sido devuelta su recuperación. Así los pecadores son, por encima de todo lo demás que Dios ha perdido en el mundo, sus perdidos y su regreso a Él, por encima de todas las demás restauraciones que pueden hacerse a Él, su recuperación. El vívido cuadro del Padre que no espera para recibir al Hijo que regresa, sino que, movido a compasión al verlo aún lejos, corre a su encuentro y se echa sobre su cuello y lo besa en su éxtasis una y otra vez, interrumpiendo sus palabras de confesión con la orden de que traiga la mejor ropa para vestirlo, y zapatos para sus pies ampollados, y un anillo para su dedo, y la orden de que se mate el becerro gordo y se prepare la fiesta, y se prepare la música y la danza, porque como dice, este mi hijo era muerto, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Todo esto en el cuadro está destinado a despertar nuestros corazones a una comprensión del gozo que llena el corazón de Dios ante el regreso de los pecadores a Él. Oh hermanos, nuestras mentes están embotadas con tanta repetición y se niegan a captar la impresión que nuestro Señor quiere hacer en ellas, pero incluso nosotros podemos dejar de maravillarnos hoy ante este gran mensaje que Dios en el cielo se regocija, exulsa de gozo como este Padre humano recibiendo a su Hijo, cuando los pecadores se arrepienten y se vuelven a Él. Con menos certeza que la de Jesucristo mismo, la cosa sería increíble. Pero con esa certeza, ¿no tomaremos su consuelo en nuestros corazones? Somos pecadores, y nuestra única esperanza está en uno que ama a los pecadores, y ha venido al mundo a morir por los pecadores. Maravilla, qué maravilla más allá de nuestra concepción, pero bendito sea Dios, tan verdadero como maravilloso. Y cuando lo conozcamos mejor, quizás más y más deje de ser una maravilla. Al menos uno de aquellos que le ha conocido mejor y le ha servido más ricamente en nuestra generación, nos ha enseñado a cantar así de su muerte maravillosa por nosotros, que Él debería dejar su lugar en las alturas y venir a morir por el hombre pecador. ¿Lo consideras extraño? Yo no, desde que he conocido a mi Salvador. No, si no hubiera en todo este vasto mundo ninguna otra alma, sino una, entonces Él habría muerto para ser su Salvador. Entonces habría dejado el trono de su Padre, el gozo indecible, el amor desconocido, y por esa alma habría dado la suya, para ser su Salvador. Ese es un vuelo demasiado alto para nosotros. Esa pasión de apropiación por la cual el amor de Jesús por mí, mi propia alma personal, es apreciado tan plenamente que nos parece natural que Él, movido por ese gran amor que tenía por mí, incluso por ti,
dejara su trono para morir por nosotros, aunque no hubiera nadie más. Al menos podemos asentir al reconocimiento desapasionado de que en las profundidades de nuestra parábola está oculta la revelación de esa característica fundamental de Jesucristo, por la cual Él se convirtió en el Salvador al menos de los pecadores. Y al ver esto, y sabiendo que somos pecadores, podemos reconocerle nuevamente hoy como nuestro Salvador, y al menos unirnos agradecidamente en nuestra apasionada oración de pecadores. Y oh, que Él vea cumplido el trabajo de su alma en mí, y con su obra satisfecho esté, como yo lo estoy con mi Salvador. Sí, viviendo, muriendo, dejarme traer mi fuerza, mi consuelo de esta fuente que Él, quien vive para ser mi Rey, una vez murió para ser mi Salvador. El amor del Padre, por Benjamin Breckinridge Warfield. Colgado en el madero,